Hola, buenas tardes con todos. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy a este nuevo IT Corner, lo hemos denominado charla técnica sobre control de calidad del software. En esta tarde tenemos como invitado a Fernando Weisman. Él es cofundador de Nahual IT, que es una empresa, una startup argentina dedicada al testing, al control de calidad de software. Fernando lidera la estrategia comercial de la empresa, cuenta con más de 17 años de experiencia en el área de calidad de software, ha trabajado como manager de control de la calidad en empresas de primera línea y es profesor titular de materia de calidad de software. Eh, También es es certificado en Scrum Master, es un máster certificado. Publicó algunos papers, es disertante en congresos internacionales y tiene amplia experiencia en análisis de sistemas. En sus estudios también los ha realizado en ciencias de la computación en la Universidad de Palermo. Muchísimas gracias, Fernando, por acompañarnos. Antes de darle paso a Fernando, quiero indicarles que Carmen la van a encontrar como preguntas /Carmen Elguero. Ella va a estar receptando todas las preguntas que ustedes tengan para Fernando y que surjan durante la charla. Se lo escriben a ella a través del chat para que al final ella les pueda hacer todas estas preguntas a Fernando en el set de preguntas y respuestas. Muchísimas gracias, Fernando, por acompañarnos el día de hoy y te dejamos para que puedas iniciar la charla, que todos estamos muy interesados en conocer un poco más sobre el tema. Bueno, antes que nada, gracias a ustedes por la invitación. Estaba escuchando un poco la presentación. eh, Parece que soy otra persona, nada, soy simplemente un trabajador más de la industria de software. Y me encanta poder compartir y nada, dar a conocer algunas experiencias que tuve en todos estos años con respecto a lo que es calidad de software, ¿no? Eh, Esperen un segundito que voy a empezar a compartir. Bueno, eh, antes que nada, les quería comentar que la charla vamos a tratar sobre todo calidad de producto, pero eh, primero quiero empezar sobre todo qué es la calidad, ¿no? Eh, ¿Y qué es la calidad? Podemos googlear, nada, cualquiera de ustedes puede googlear y va a encontrar un montón de definiciones, pero básicamente es satisfacer las necesidades o los requerimientos del cliente, del usuario. El tema es cómo, cómo satisfacemos o cumplimos con estas necesidades, ¿no? Eh, Porque hay un montón de cosas eh, que nosotros admiramos todo el tiempo, pero un montón de veces no las hacemos. Eh, ¿De qué estoy hablando? Bueno, entiendo que la mayoría de ustedes seguramente trabaja en software, eh, y entonces ¿por qué nos duele tanto, por ejemplo, hacer un deploy a producción? Por lo menos acá en Argentina, la mayoría de las empresas nos cuesta un montón. Aunque usemos metodologías ágiles o no ágiles o cualquier tipo de metodología, cada vez que tenemos un deploy, nada, tenemos un dolor de cabeza, realmente. ¿Por qué? Porque se nos escapa algún error a producción, o estamos hasta último momento, que la base de datos no migró bien o lo que fuese. Entonces, eh, yo digo, ¿por qué nos pasan estas cosas? Y evidentemente es porque no hacemos las cosas bien. Eh, entonces, ¿qué es hacer las cosas bien? Hacer las cosas bien, no sé. Todos usamos Facebook, todos usamos LinkedIn, usamos Twitter. Y no sé si se imaginan la cantidad de deploys que hacen estas empresas por día. Pero fácil hace más de 100 deploys por día. Entonces, nada, si una empresa puede hacerlo, ¿por qué no podemos hacerlo nosotros? Entonces, lo que vamos a ver básicamente son prácticas de ingeniería de software, eh, como es la calidad de proceso y la calidad de producto, ¿sí? Y son todas cosas que deberíamos hacer. A ver, no les voy a, no les voy a enseñar algo que está en todos los libros de ingeniería de software. Simplemente, nada, vamos a repasar ciertos conceptos y entiendo que, de vuelta, eh, muchas veces queremos eh, trabajar como las grandes empresas, queremos parecernos a las grandes empresas, pero muchas veces no queremos trabajar como las grandes empresas. ¿A qué me refiero con esto? No sé, por ejemplo, hacer test unitario, comentar el código, cosas
que son esenciales y son básicas para el desarrollo de software. Porque les aseguro que la gente que trabaja en Facebook no es ningún ingeniero de la NASA que tiene 1000 años de experiencia, no, son gente igual que nosotros, simplemente que siguen un proceso definido y aplican todas las prácticas de ingeniería de software. ¿Sí? Eh, pero bien, nada, quería hablar un poquito de esto porque me parece importante de entender, ¿sí? Que si existen buenas prácticas y cosas definidas, porque el software se desarrolla hace muchos años, 50, 60 años, entonces, eh, si hay gente que ya tiene mucha experiencia y sabe qué cosas funcionan y qué cosas no, estaría bueno, a veces seguir esos pasos de gente que viene hace muchos años haciendo esto y nos vamos a dar cuenta que realmente aplicando estas cosas nos va a ir un poquito mejor. Pero bueno, quiero volver un poco al eje de la charla sobre calidad. Eh, y bien, como decía al principio, la definición de calidad es fácil porque la podemos encontrar en, en Google, en cualquier lugar. Ahora, bien, si bien habla de satisfacer las necesidades, tenemos que entender que no podemos satisfacer las necesidades de todo el mundo. Entonces, otra parte muy importante es entender a quién está dirigido mi producto o servicio. ¿Para qué es esto? Para ni más ni menos entender el contexto. Si yo no entiendo el contexto de a quién está dirigido, bueno, difícilmente las cosas me salgan bien. ¿Por qué? Y bueno, porque, por ejemplo, si yo voy a desarrollar una aplicación para un banco y no tengo idea de cómo se maneja el cajero o la parte comercial, y bueno, ahí tal vez lo desarrolle o pruebe de cierta manera, pero sin conocimiento del negocio. Y eso, de vuelta, es muy importante. Por eso en lo que es calidad es súper importante entender a quién está dirigido nuestro producto y servicio. ¿Para qué? Para saber básicamente qué espera. Entonces, si yo sé lo que espera el cliente, el usuario, bueno, puedo prever la calidad de mi producto. ¿Sí? Bien, empecemos con la presentación porque yo me voy por las ramas. Déjame un segundo. Bien. Bueno, como les explicaba, sobre la calidad es básicamente satisfacer las necesidades del cliente, del usuario. ¿Sí? Ahora, tenemos dos tipos de calidad, lo que es calidad de producto y calidad de proceso. ¿Sí? Lo que es, o sea, nos vamos a centrar sobre todo en lo que es calidad de producto, pero les quiero comentar un poquito sobre calidad de proceso también. Eh, ¿Qué es calidad de proceso? Bueno, básicamente responde a la pregunta si las cosas se están haciendo correctamente, que tiene que ver con el proceso, básicamente. Y esto es lo que les hablaba al principio, de las grandes empresas, o no sé si grandes, pero las empresas maduras tienen un proceso definido, ¿sí? Y lo siguen. ¿Sí? Entonces, es una charla aparte, digamos, de qué es calidad de proceso, pero básicamente la parte de proceso es la parte de QA. ¿Sí? Si bien muchas veces se relaciona QA con el testing, bueno, está mal, porque QA es Quality Assurance y tiene que ver con asegurarse que los procesos definidos en la empresa se cumplan. ¿Sí? Y este es el trabajo de QA, que por lo general trabaja con un checklist y con un proceso definido y con eso va evaluando si se va cumpliendo con los procesos. ¿Sí? De vuelta, esto es una charla que da para largo, el tema de QA, y no es el eje de esta charla, así que vamos a meternos un poquito en lo que es control de calidad, ¿sí? Tiene que ver con la calidad del producto, ¿sí? Con lo que es control de calidad, y eso es lo que es testing básicamente, eh, existen tipos y niveles, ¿sí? De testing, ¿sí? Vamos a ver un poquito, o sea, nos vamos a centrar de vuelta en lo que es la calidad del producto. Y empecemos con lo primero, ¿sí? Que son test de caja blanca y test de caja negra. ¿Sí? ¿Qué es un test de caja negra? Bueno, básicamente es el test funcional, donde lo único que nos interesa es la entrada y lo único que validamos es la salida. ¿Sí? Supónganse que yo ingreso 2 más 2 en una calculadora y a mí lo único que me interesa es que el resultado diga 4. Ahora, si el software internamente hace 3 más 1 o 2 más 2 más 4 menos 4, a mí no me interesa. O, si lo resuelve de alguna manera extraña, pero a mí me aparece un 4, para mí es válido. ¿Por qué? De vuelta, porque yo no estoy viendo cómo funciona el software de afuera, sino lo que hago es, en base a una entrada, espero una salida. Si me muestra esa salida, estamos ok.
Perdón. Bien, por otro lado, tenemos lo que es el test de caja blanca. ¿Qué es el test de caja blanca? Bueno, todo lo contrario, lo que sí me interesa es ver cómo funciona el software por adentro, ¿sí? Lo que se suele calcular es lo que se llama complejidad ciclomática. La complejidad ciclomática es cuántas decisiones toma el código. Se supone que mientras mayor sea la complejidad ciclomática, y es más complicado el software, ¿sí? Igual, este tipo de test, digo, los test de caja blanca, se suelen hacer con herramientas, ¿sí? Porque son bastante complejos. También verifico a ver si hay código muerto, si hay código que no se usa. eh, pero bueno, una de las herramientas que utilizamos para realizar el test de caja blanca se llama SonarQube. No sé si alguno la conoce, pero como les digo, es muy costoso realizar el test de caja blanca a nivel eh, manual, ¿sí? Por eso se utilizan herramientas para esto, ¿sí? Bien, sigamos con el tipo de test. Bien, esto tiene que ver con los atributos de calidad del producto, ¿sí? Y es lo que se llaman básicamente los requerimientos no funcionales, ¿sí? Que si bien ustedes pueden ver que son palabras, son funcionalidad, fiabilidad, usabilidad, y adentro de cada titulito tiene otras descripciones, en realidad esto tiene que estar sí o sí relacionado cómo medirlo, porque si no son meras palabras, ¿sí? O sea, usabilidad, bueno, ¿qué es usabilidad? Bueno, comprensibilidad, ¿qué es comprensibilidad? Entonces, si yo no tengo forma de medirlo, es imposible establecer si estoy bien o mal, ¿sí? Entonces, es muy importante que para los requerimientos no funcionales o los atributos de calidad del producto, setiemos, ¿sí?, ciertas métricas para ver cómo estamos con respecto a esas métricas. En realidad lo que tenemos que citar son los indicadores, pero en base a una métrica, ¿sí? Entonces, después definimos rangos con los indicadores y vemos cómo estamos con respecto a un atributo definido, ¿sí? Con respecto a esto, nosotros dentro de la empresa estamos explotando mucho lo que es el testing de accesibilidad, ¿sí? Hablando eh, de requerimientos no funcionales o atributos de calidad. Perdón, pero tengo un perro que no me deja seguir. Perdón. Como les decía, estamos tratando de explotar lo que es testing de accesibilidad, porque la verdad que es algo que se viene muy fuerte en todo el mundo, y además tenemos gente que es usuaria primaria de la accesibilidad. ¿A qué me refiero con esto? Tenemos gente no vidente que hace test de accesibilidad. Ustedes ya, una persona no vidente, sí, personas ciegas están trabajando, o sea, trabajan con nosotros y ejecutan el test de accesibilidad. La accesibilidad básicamente debería garantizar que cualquier persona tenga la característica que tenga, pueda acceder a la aplicación, ¿sí? Entonces, una persona ciega sí o sí necesita poder acceder a una aplicación, ¿sí? No sé, imagínense que tiene que pagar las cuentas en home banking, tendría que poder hacer un pedido a un supermercado. Lo que pasa es que lamentablemente hoy en día no todas las aplicaciones son accesibles. Por suerte, en la mayoría de los países eh, están habiendo leyes que empiezan a garantizar que las aplicaciones sean accesibles. Entonces, nada, por ejemplo, ahora nos llamaron de Mercado Pago, entiendo que Mercado Libre está también en Ecuador, porque les metieron una multa en Brasil por no ser accesibles. Entonces nos dijeron, bueno, denos una mano en informarnos cómo estamos con la accesibilidad, ¿sí? Accesibilidad de vuelta es otro de los tipos de test no funcionales. Y no funcionales de vuelta, tiene que ver con los atributos de calidad y con que no se basa en el funcionamiento de la aplicación, sino que son cosas alrededor, ¿sí? Y estas son cosas muy importantes que tenemos que tener en cuenta, porque muchas veces los proyectos o las aplicaciones fallan por estos temas, o sea, funcionalmente andan perfecto, pero a veces cuando las instalamos no tuvimos en cuenta que tendrían que acceder al sistema, no sé, 1000 personas al mismo tiempo, ¿sí? Entonces, el tema de la concurrencia en cuenta, ¿por qué? Porque para el cliente era obvio y no lo relevamos, y entonces el proyecto cuando se implementa fracasa porque no tuvimos en cuenta alguno de estos atributos.
¿sí? Bien, perdón. Después tenemos más tipos de test. Lo que es regresión y smoke test. ¿Por qué los pongo juntos? Porque podrían ser algo parecido. En realidad se usan en momentos distintos, ¿no? ¿Qué es el test de regresión? Bueno, el test de regresión básicamente es para asegurarnos de que las cosas que andaban bien sigan funcionando bien. ¿Sí? ¿Cuándo se ejecuta un test de regresión? Un test de regresión debería ejecutarse cuando me entregan una nueva versión. ¿Sí? Si me entregan una nueva versión puede tener arreglos o nuevas funcionalidades. Ok, que eso es lo primero que voy a testear. Si me entregan arreglos, voy a testear esos arreglos, y si me entregan funcionalidades, voy a testear esas funcionalidades. Pero además de eso, sabemos que en software, cuando tocamos una parte, por lo general suele romperse otra parte. Entonces, es necesario asegurarnos que aunque sea en camino feliz, siga funcionando. ¿Y qué es esto de camino feliz? Bueno, tiene que ver con los casos positivos. Que ahora me estoy dando cuenta que no lo mencioné, el tema de los casos positivos y los negativos. Que es otro tipo de test, ¿sí? Negativos y positivos. Los test positivos, ¿sí? Son los que prueban el flujo principal de la aplicación. Básicamente el camino, lo que llamamos el camino feliz, el happy path. ¿Sí? Ahora, los test negativos son justamente todo lo contrario. Son el camino alternativo, las validaciones. ¿Sí? Un ejemplo es, no sé, de un caso positivo es ingresar una clave correctamente. Y un caso negativo es ingresar una clave vacía, por ejemplo. Cuando necesariamente uno tiene que completar la clave, ¿no? Eh, por definición debería haber una relación de 5-1, no es tan así, pero bueno, siempre hay más casos negativos que positivos. ¿Por qué? Porque siempre puedo tener muchos más caminos alternativos que el camino principal. ¿Sí? Pero bueno, hay técnicas que explican mucho más a fondo esto, si tampoco, no quiero ir al detalle. ¿Por qué explico lo de negativo y positivo? Porque las pruebas de regresión, en realidad lo que tengo que ejecutar es un subconjunto de las pruebas. ¿Sí? ¿Y cuál es ese subconjunto? Bueno, por lo general son el subconjunto de pruebas positivas. Entonces, es muy importante cuando yo defino las pruebas, tratar de definir si son positivas o negativas, porque eso me ayuda a identificar los casos que yo voy a ejecutar en una regresión. ¿Sí? Entonces, de vuelta, la regresión por lo general se ejecuta sobre un subconjunto de casos de prueba. ¿Sí? ¿Qué es un caso de prueba? Que no lo expliqué, es un escenario que se va a probar. ¿Sí? Lo que se trata de hacer también por lo general es ver en la implementación o la nueva versión que nos entregan, es ver además en qué otros lugares podría tener impacto para sí o sí esos lugares donde podría llegar a tener impacto, sí o sí ejecutar estos test de regresión. ¿Sí? Bien, después estamos con el smoke test. ¿Sí? El smoke test, hablando rápido y como decimos acá en el argentino en criollo, es, bueno, se ejecuta cuando me entregan una versión para saber si la versión es estable. Ejecuto pruebas rápidas para ver si no pincha y si más o menos está todo bien. Y ahí recién empiezo a testear. ¿Para qué? Para no empezar a ejecutar pruebas si la versión no está estable. ¿Sí? Por eso este tipo de test, el smoke test, se suele ejecutar eh, cuando, al principio, de vuelta, para ver la estabilidad de la versión. ¿Sí? Bien, acá les muestro, en realidad este es el modelo en B, ¿sí? De que es Verification y Validation, y como ustedes verán, se divide en lo que es testing estático y testing dinámico. ¿Sí? Eh, el testing estático es básicamente, a ver, yo tampoco lo dije, existen dos métodos más conocidos para prevenir errores, son el testing y las revisiones. ¿Sí? En realidad las revisiones, es lo que se llama el testing estático, es testing también. ¿Sí? Es lo que se llama revisiones técnicas formales. Pero es test. A diferencia del test tradicional que conocemos, ¿sí? Se realiza sobre artefactos. ¿Sí? Se realiza, no sé, sobre una arquitectura,
sobre código, sobre especificación, sobre caso de prueba. O sea, por eso también se llama estático, porque yo no tengo una interacción, ¿sí?, con el artefacto. ¿Sí? Yo puedo, por ejemplo, tengo un diseño de arquitectura y hago una revisión con otros arquitectos justamente para ver si esa arquitectura está bien definida, para recibir sugerencias de mejora, pero en sí no hay interacción con la arquitectura. ¿Sí? Es una especie de presentación. Si existen dos métodos perdón, sí, dos formas de hacer revisiones, eh, y una es presentar, ¿sí? Que es básicamente de vuelta para tener feedback, para mejorar y obviamente para encontrar errores, ¿sí? Esto se hace sobre los artefactos y se hace sobre la parte izquierda que están viendo, ¿sí? Sobre los requerimientos, sobre los diseños, sobre bueno, la especificación de requerimientos más o menos parecidos. Y después viene todo lo que es el dinámico, ¿sí? Lo que conocemos, las pruebas unitarias, bueno, esto lo de dinámico, ahora lo vamos a ver en otro slide, pero tiene que ver con los niveles, ¿sí? Entonces, lo que queríamos ver acá es el tipo de test estático y el tipo de test dinámico. El tipo de test estático son las revisiones y el tipo de test dinámico son lo que comúnmente llamamos testing, ¿sí? Lo que son revisiones, perdón, formalmente se llama revisiones técnicas formales, ¿sí? Eh, bien. Y después existe lo que son los niveles de testing, ¿sí? ¿Qué son los niveles de testing? Bueno, justamente lo que estamos hablando acá. El test unitario, el test de integración, el test de sistema y el test de aceptación, ¿sí? ¿Qué es el test unitario? Bien, el test unitario básicamente es el primer test al que se debería someter el código y es mera responsabilidad de los desarrolladores, ¿sí? Eh, a mí me cuesta creer que todavía existen lugares donde no se hace el test unitario, eh, porque es como, no sé, para mí es como, nada, si uno quiere aprender a correr, primero tiene que saber caminar. Y para mí, si uno quiere aprender a desarrollar, y tiene que aprender a hacer test unitario porque es como debería hacerse. Esto es básicamente lo que hablamos de las buenas prácticas y la forma correcta de desarrollar una actividad como es el desarrollo de software, ¿sí? Eh, y esta es parte de, bueno, ¿por qué Facebook tiene 100 deploy por día? Y yo nunca lo veo caído. Porque, bueno, sí, alguna vez lo habremos visto caído, pero no se cae nunca. No se cae nunca. Entonces, ¿hace magia? No, no. Pero sí no conciben desarrollar código sin hacer test unitario, ¿sí? Y sobre todo más hoy en día que hay un montón de frameworks que me ayudan y me facilitan el test unitario, ¿sí? Existen frameworks por cada lenguaje, ¿sí? Existe NUnit para .NET, JUnit para Java, y así por cada lenguaje existe un framework para hacer test unitario. Y encima, hoy en día tenemos lo que se llama integración continua, donde los test unitarios pueden correr automáticamente. Entonces, sinceramente, de vuelta, me cuesta creer que no invirtamos tiempo en hacer las cosas bien. ¿Por qué? Porque lamentablemente, y esto es lo que veo eh, cotidianamente, es nunca tenemos tiempo de hacer las cosas bien, pero siempre tenemos tiempo de arreglarlas. ¿Cómo es esto? O sea, no voy a hacer un test unitario, no voy a comentar el código, no voy a testear y lo mando a producción. Ahora, si sabes que sin eso tenés eh, mayor porcentaje de que te vayan las cosas mal, ¿por qué no haces las cosas bien de principio? Porque después cuando aparece el error, todos vuelven a correr, hay que arreglarlo. Entonces, nada, o sea, no tenemos tiempo para hacer las cosas bien porque el cliente lo quería para ayer. Pero el cliente quiere que las cosas se hagan bien. Entonces, sacamos el producto, no anda, tiene que volver, tenemos que arreglarlo, tenemos que ver dónde estaba el error, porque es sabido que un error, mientras más pasa el tiempo, digo, y pasan las etapas, si yo encuentro un error en la especificación, es buenísimo que yo lo pueda detectar cuando, antes de desarrollar esa especificación, encuentre ese problema. ¿Por qué? Porque si se empieza a desarrollar, yo lo testeo, entonces alguien lo testea, encuentra el error, se tiene que arreglar,
y en realidad uno se da cuenta que venía del error de la especificación, entonces tiene que volver todo para atrás, ¿sí? Entonces, obviamente, mientras antes encontremos los errores, mucho mejor. Eh, de vuelta, creo que el test unitario para mí es uno de los más importantes y trato de evangelizar con esto, más allá de que nosotros nos dedicamos más que nada a los test de sistema, a los test funcionales, pero yo veo al sistema en un conjunto. eh, y en un conjunto tiene que haber un montón de partes que se tienen que integrar. Entonces, cuando yo no tengo documentación o no tengo test unitario o no tengo un buen proceso de gestión de la configuración, de gestión de los cambios, y seguramente las cosas van a fallar. O sea, no es que el testing va a salvar todo y el responsable de que si encuentra un error va a ser los testers o el equipo de test. No es así, porque el producto es único y hay un montón de partes de vuelta que se tienen que integrar, ¿sí? Que si ciertas cosas no se cumplen, y bueno, seguramente va a fallar, ¿sí? Bien, le dedico más tiempo a lo que es unit testing de vuelta, porque me parece que eh, es fundamental. Es más, existen técnicas de desarrollo, como es Test Driven Development, donde antes de escribir el código se deben escribir unas pruebas unitarias, ¿sí? Eh, Es bastante complejo eso porque para definir esa forma de trabajar la gente tiene que ser muy senior, pero lo que les digo es, fíjense cómo hasta existe una forma de desarrollar software que está basado en pruebas. Fíjense la importancia que tiene, ¿no? Bien. Y además, no, a veces uno dice, no, pero me lleva un montón de tiempo y no lo voy a hacer, bueno, mañana lo hago. Ahora, si alguno de ustedes hace eso y se presenta en una entrevista en Google, cuando le pregunten, ¿y usted sabe hacer test unitario? Sí, pero es una pérdida de tiempo. Bueno, definitivamente la entrevista va a terminar ahí y no los van a tomar. ¿Por qué? Porque, de vuelta, es parte del trabajo diario y no consiguen hacer las cosas de otra manera que hacer las cosas correctamente. Bien, después tenemos lo que es test de integración. ¿Sí? ¿Qué es el test de integración? Eh, Cuando nosotros. Esperen, porque. Perdón, no entré en el detalle de qué es el test unitario. Perdón, yo me suelo ir por las ramas. Bien, el test unitario, como les decía, es responsabilidad del desarrollador, pero básicamente es un código que prueba otra porción del código. ¿Y qué es esa porción del código? Bueno, puede ser una función, un método, de ninguna manera una unidad de su módulo. ¿Sí? Entonces, no sé, yo puedo probar a través de estos test unitarios ciertos métodos, pasarle ciertos valores y yo espero ciertos valores. Pero básicamente es código que prueba otro código que es responsabilidad del desarrollador. ¿Sí? Bien, entonces, cada desarrollador está trabajando por su lado. ¿Sí? Entonces empiezan a escribir el código y entonces, cuando yo tengo que integrar estas unidades de los desarrolladores, tengo que probar justamente la integración. ¿Qué significa esto? Ver que el código unido al otro código funciona correctamente. Y esto es lo que se llama test de integración, que lo suelen hacer los testers, lo suelen hacer los desarrolladores, no importa, lo importante es que se haga. ¿Sí? Y esto también se puede hacer automáticamente, ¿sí? En un servidor de integración continua. Un servidor de integración continua es básicamente un servidor que está generando versiones y ejecuta pruebas unitarias, pruebas de integración, ¿sí? Y esto lo ejecuta automáticamente, ¿sí? No sé cuánta experiencia hay con lo que es integración continua, pero está buenísimo tener un servidor dedicado a hacer esto, porque uno todo el tiempo tiene versiones funcionando y además sabe si funciona o no, obviamente si tiene pruebas corriendo sobre esto. Eh, Bien, después están lo que son pruebas de sistema, que estos son los que más conocemos, que es cuando yo ya puedo probar eh, un sistema de punte, digamos, puedo crear un cliente, puedo facturar un cliente, puedo hacer flujos de negocio, ¿sí? Y son lo que más se conoce como test funcional, ¿sí? Y esto es lo que más hace un tester tradicionalmente, los test del sistema, ¿sí? Donde se escriben los casos de prueba, se ejecuta, se reportan los bugs, bien. Así que el test del sistema básicamente es esto, test funcional y que yo puedo probar funcionalmente al sistema, ¿sí? Puedo probar circuitos completos, ¿sí? Eh, Perdón, pero me cuesta, le decía a las chicas al principio, me cuesta no tener todo el tiempo que me pregunten, eh,
Pues yo soy docente también, estoy acostumbrado que hablo y todo el tiempo me preguntan, por eso me cuesta hablar todo el tiempo y además soy aburrido hablando todo el tiempo. Por eso prefiero que me interrumpan, pero nada, entiendo que es mucho más ordenado de esta manera en una presentación. Eh, y por último, tenemos lo que es el test de aceptación de usuario, que existen dos tipos de test de aceptación de usuario. ¿Sí? Existe las pruebas alfa y las pruebas beta. ¿Sí? Las pruebas de aceptación de usuario son totalmente independientes de las pruebas del sistema o las pruebas que hacen los testers, ¿sí? Deberían ser pruebas que escriben los usuarios, ¿sí? Por eso les digo que tienen que ser independientes, porque para volver a ejecutar las mismas pruebas que hace el equipo de testing, y nada, se ejecuta testing. Entonces, las pruebas de aceptación de usuario, como bien dice el nombre, las ejecuta el usuario, ¿sí? Como dijimos, hay dos tipos de pruebas, las alfa y las beta. ¿Qué diferencia hay? Bueno, las pruebas alfa son pruebas que se ejecutan en un ambiente controlado, ¿sí? En un ambiente de desarrollo, ¿sí? Donde vemos básicamente cómo interactúa el usuario con el sistema y a ver si encuentra algún error, pero le podemos dar seguimiento de cerca a las pruebas que está haciendo el usuario, ¿sí? Eh, Mayormente las pruebas que hace el usuario son pruebas positivas, ¿sí? Si tienen experiencia en software sabrán que el usuario por lo general no quiere que lo molesten, le parece una pérdida de tiempo probar, y lo único que va a querer probar es que su trabajo diario ande. Entonces, por lo general, las pruebas de aceptación de usuario suelen ser positivas, ¿sí? Más allá de que pueda haber algún usuario particular que quiera romper o ingresar cosas que no corresponden, pero mayormente las pruebas de aceptación son positivas. Entonces, decíamos que las pruebas alfa son las pruebas que hace el usuario, definidas por él, en un ambiente controlado, un ambiente de desarrollo. A diferencia de las pruebas beta, que ya es un ambiente productivo. Sí, seguramente muchos de ustedes habrán tenido producto en beta. Bueno, tener un producto en beta es eso, hacer un beta test. ¿Sí? ¿Qué significa? Que si te aparece algún error, bueno, yo te digo que está en beta y es esperable que pueda llegar a tener un error. Entonces, desde el lado del desarrollo de software, lo que vemos es en un ambiente productivo cómo se comporta la aplicación y cómo interactúa el usuario con la aplicación. ¿Sí? Un ejemplo, no sé, Gmail, bueno, seguramente, no sé, calculo que el 90% de acá son mucho más jóvenes, que no habrán visto que Gmail en un momento estaba en versión beta, eh, pero yo recuerdo que Gmail estuvo años en versión beta. Sin embargo, andaba mejor que Hotmail, pero te decía beta. Entonces, te decía que si encontrabas, inclusive si encontrabas alguna falla, te pagaban de verdad, ¿eh? Pero porque estaba en beta. ¿Sí? Entonces, las pruebas beta son en un ambiente productivo. ¿Sí? Entonces, de vuelta, lo que son pruebas de aceptación de usuario es la aceptación del sistema por parte del usuario y tenemos la alfa y la beta, que es en un ambiente controlado, y la beta es un ambiente productivo. ¿Sí? Bueno, fui medio rápido porque el tiempo apremia y nada, la verdad es que podría hacer drill down, o sea, podría eh, ir muchísimo más a detalle sobre cada tema. Quise hacer algo bastante rápido, pero que traten de ver lo que son tipos de test y niveles de test. ¿Sí? Estos que hablamos últimos fueron niveles. De los tipos hablamos la mayoría de los tipos de test y hablar un poquitito de lo que era calidad de producto y calidad de proceso. ¿Sí? De vuelta, hay un montón de hablar de esto, o sea, yo eh, estoy todo un cuatrimestre hablando de esto, así que imagínense que nada, traté de ser algo resumido. Y, y perdón porque tengo una voz bastante así, no, si no se entendió y si es aburrido, pero nada, mi idea es compartir básicamente. Así que bueno, nada, ahora estoy 100% disponible a las dudas y preguntas que puedan llegar Tenemos, a tener. tenemos unas cuantas preguntitas que nos han hecho. Bien, La primera es, ¿cuáles son los tipos de testing que no deberíamos dejar de hacer cuando hablamos de el software? test unitario sí o sí, sí o sí. A ver, es igual, la verdad es que no existen balas de plata, no sé si alguno leyó el paper ese que está muy bueno, si no lo leyeron se lo recomiendo,
O sea, ¿qué significa esto? No hay una receta. No hay una receta. Depende del contexto. eh, lo que sí, yo no haría un desarrollo sin pruebas unitarias. Eh, no, me parece difícil de entender que se pueda hacer algo así. Digo, porque si uno quiere mantener en el tiempo el software, es muy complejo sin tener estas pruebas. Pero más allá de eso, no hay una respuesta específica, esto va a depender del contexto. De vuelta, el contexto para mí es lo más importante que tienen que tener en cuenta porque esto les va a definir qué es lo más prioritario para ustedes. ¿Sí? Pero en sí, para mí hay que hacer todas las pruebas. Todas. Me puedo enfocar más en una que en otra, pero hay que hacerlas todas. Ok. Si no hay en la organización un área que esté asegurando la calidad, ¿quién tendría que ¿Hablamos de ser que proceso? responsable? ¿Hablamos de Me proceso? imagino que sí. Me imagino Ok. que sí, el proceso no me lo Ya. justifica, pero Otra cosa, ¿quién debería realizar, qué área debería realizar esta gestión? bien. Muy buena pregunta. Por empezar, el máximo responsable de la calidad dentro de una empresa es el dueño. El dueño, el management, quien dirige la empresa. ¿Por qué? Porque la calidad es una cuestión de compromiso. O sea, yo debería estar convencido que trabajar con calidad es la forma de trabajar y es la mejor forma. Entonces, es un tema cultural. Entonces, la- el principal responsable es la gerencia, el management, el dueño, es quien dirige la empresa. Eh, y la verdad es que yo puedo no tener procesos definidos en mi empresa, pero procesos existen seguro. O sea, los procesos existen, porque la gente de alguna forma hace las cosas. Entonces, en principio sería definir quién es la mejor persona. eh, a ver, ¿quién es la mejor persona para definir un proceso? La persona que lo ejecuta. Porque nadie conoce mejor la tarea Exacto. que la persona que ejecuta la tarea. Ahora, tal vez esa persona no sabe escribir un proceso, entonces se tiene que apoyar en alguien que sepa documentar. Eh, y nada, las características que tiene que tener una persona de QA, tiene que ser muy detallista, tiene que saber documentar, tiene que ser muy estructurado, por eso a mí me fue mal como QA. Eh, pero de vuelta, el máximo responsable de lo que es la calidad es el dueño, el management, la gerencia, quien lleva adelante las políticas de definición de la empresa, ¿no? Y de vuelta, esto tiene que ser porque están conscientes de que trabajar con calidad o trabajar de cierta forma es lo que necesitan y es lo que quieren, ¿sí? Si la calidad depende de nosotros como, no sé, como desarrolladores o tester, vamos a tener muchos problemas. ¿Por qué? Porque nos van a cortar los tiempos, nos van a dejar tal vez salir sin pruebas. Entonces, en una cultura de empresa de calidad, que es básicamente lo que hablaba en estas empresas de primera línea, donde no se consigue no hacer pruebas. Entonces, porque todos trabajan así y baja el mensaje de arriba. Ok. ¿Qué herramientas se usa para realizar pruebas unitarias? Bueno, algo comenté, yo usé JUnit. Es más, en mis épocas, hace como 16, 15, 16 años, ejecutaba las pruebas a mano en el ANT, que ya no existe más eso, pero hoy en día existen frameworks dedicados por cada lenguaje. Eh, yo los que conozco son NUnit, PUnit para PHP, JUnit para Java. eh, no, no soy especialista en pruebas unitarias porque eso tiene que ver con desarrollo, pero eso va a depender del lenguaje. Si ustedes, no sé, están desarrollando, lo que es más complicado es hacer pruebas unitarias en mobile, eh, porque no tienen un framework bien maduro, o sea, los que yo conozco, pero en web sí, para cada lenguaje tenemos un framework específico. Ok. ¿Considera usted que los frameworks ágiles como Scrum se contraponen al control de calidad de proceso? No, ni loco, no. Eh, no, no. Para nada, es al revés para mí. Eh, exige mucho, exige mayor grado de calidad tal vez. Eh,
Estoy pensando cómo contestar la pregunta de la mejor manera, pero la respuesta fácil es no. ¿Por qué? Porque se hace, o sea, yo debería tener una definición de requerimientos, tendría que tener una estimación, que inclusive lo hace el equipo, debería tener el desarrollo, debería tener el testing y una implementación rápida. Entonces, cuando nosotros hablamos que la calidad es la satisfacción del cliente, al tener feedback súper rápido, porque tenemos sprint de una semana, 2 semanas, 3 semanas, Así es. tenemos el feedback rápido. Entonces, ¿qué mejor que ver si al cliente le gusta lo que hicimos? Ujú. Entonces, para nada. Y para nada atenta contra las prácticas de ingeniería de software. Yo puedo hacer QA, puedo hacer testing, puedo hacer gestión de la configuración, por más que sea ágil. Ágil no significa hacer las cosas rápido y mal. Eso tenemos que meternos en la cabeza. O sea, ágil, además es un marco de trabajo, y de vuelta, no existe mala de plata, porque más que yo use ágil, no necesariamente me van a salir las cosas bien, y ágil no es, en mi criterio, eh, no es para cualquier equipo. O sea, yo en un equipo ágil no pondría, o sea, si estamos hablando de un equipo de 5 personas, yo no pondría 3 personas junior o trainee en un equipo ágil. Porque la verdad es que el trabajo es muy estresante. Exacto. Porque uno se Y muy comprometido compromete, también cuando se usan tal cual, este por eso, tipo. porque uno se compromete, Ujú. entonces si uno no llega a llegar, nada, se siente mal, se frustra, se estresa, y la verdad que las personas muy junior no tienen experiencia en esto. Entonces, que a uno le obliguen a estimar, es complejo. Ok. Normalmente pasa que al desarrollador no le gusta probar y si lo hace, solo recorre el camino feliz. ¿Es suficiente con eso o se debe exigir un nivel más alto de dedicación en estas pruebas? Bien, a ver, eh, entiendo que está hablando de las pruebas unitarias. Yo tengo un gran amigo, se llama Hernán Wilkinson. Hernán para mí es la persona en Argentina que más sabe de programación orientada a objetos. Él es profesor en la Facultad de Ingeniería, perdón, de Ciencias Exactas. eh, y él siempre me dice, Fer, no puede existir un buen desarrollador que no sea buen tester. O sea, para ser un buen desarrollador primero tenés que ser un buen tester. Porque si vos no sabes probar tu propio código, estás al horno, como decimos nosotros. Eh, a ver, después con respecto a el alcance de las pruebas unitarias, yo no puedo probar todo. Por lo general son pruebas positivas, donde yo trato de automatizar estas cosas. No puedo tener una cobertura del 100, o sea, es muy difícil tener una cobertura del 100% del código, entonces tengo que encontrar un balance entre la mantenibilidad de las pruebas y el cubrimiento. ¿Sí? Eh, no hay una fórmula para esto y no tengo una respuesta específica. Pero esto lo tienen que definir ustedes cuál es el grado de aceptación que esperan. O sea, yo espero tener un cubrimiento de pruebas del 70%. Bueno, nada, corres y ves qué cubrimiento vas teniendo y ahí agregás o sacás. Va, Ok. sacar no. En el caso de necesitar que otra empresa nos ayude con las pruebas, ¿es recomendable o posible externalizar parte o todo el proceso de pruebas o solo podría ser tipo beta, la de tipo beta? No, la de tipo beta dijimos que era la del usuario, la que hace el usuario. Antes de las pruebas de beta están las pruebas de test, del equipo de testing, ¿sí? Pero totalmente, sí, sí, nosotros por lo general, nosotros en la empresa no hacemos desarrollo y nosotros nos acoplamos a otros equipos de trabajo donde, inclusive hemos trabajado en proyectos donde hay 4 empresas. Una define, una desarrolla, una tercera implementa esto en los ambientes y nosotros probamos. Entonces, nada, tranquilamente se pueden acoplar a un proyecto. Lo que para mí sí lo más importante es entender que el proyecto es único. Por más que haya 4 empresas, 3 empresas o dos, el producto es único. Entonces, donde no entendimos eso, las cosas no van a salir bien. ¿A qué me refiero con esto? Yo como tester no estoy para ver, para marcarte el error que vos cometés como desarrollador. Al contrario, yo estoy para ayudarte a vos a entender qué cosas me imagino yo que voy a probar o que pueden pasar, ¿sí? Eh, entonces está buenísimo compartirte las pruebas que voy a ejecutar. ¿Para qué? Para que si vos no las tuviste en cuenta,
las tengas en cuenta y te fijes tu código si va a pasar esas pruebas. ¿Por qué? Yo prefiero no encontrar errores. Porque encontrar errores lleva a, te lo tengo que reportar, lo tenés que arreglar, me tenés que mandar una versión, tengo que fijarme si se arregló y seguramente cometés otro error. Entonces, cuando entendamos que en realidad trabajamos todo en un equipo, en un desarrollo de software, mientras antes encontremos el error va a ser más fácil, entonces, se puede y lo mejor es que trabajen muy juntos con la gente de desarrollo, en realidad con la gente de todo el equipo, ¿no? Ujú. Em, ¿Podría dar tips para cambiar la cultura organizacional donde se eliminan los tiempos de realización de pruebas por el afán de que el software salga a producción pronto? No. A ver, de vuelta, respuesta fácil es no. Eh, Creo que lo más sensato es decir, mira, el riesgo que vos tenés de hacer esto es este. Entonces, de vuelta, la responsabilidad máxima por la calidad del dueño. Me es difícil de entender que el dueño de una empresa o el management de la empresa, cuando vos le explicás de que hacer las cosas bien te va a llevar menos tiempo, porque, de vuelta, vuelvo a lo mismo, nunca hay tiempo de hacer las cosas bien, pero siempre hay tiempo de arreglarlas. Entonces, si empiezan a medir, porque lo importante de todo esto es tener referencias medibles, porque si no son todos cuentos y palabras. Eh, y si ustedes empiezan a medir, se van a dar cuenta que el tiempo que lleva arreglar un bug es muchísimo menos que el que tal vez hubiese costado ejecutar las pruebas. Eh, ¿Cómo lo haría? A través de números. Pensaría qué métricas o qué métricas, perdón, definir para decir, mira, tratemos de probar en un proyecto, de hacerme caso, de cumplir con las pruebas, y fíjate, no sé, cuántos errores se encuentran en producción y cuántos errores se encuentran en producción en otro proyecto. A veces es medio difícil porque un proyecto no tiene nada que ver con el otro, pero traten de alguna manera encontrar un punto donde ustedes puedan comparar dos proyectos, ¿sí? Y donde ustedes puedan decir, bueno, aunque sea, probemos en uno, eh, porque la verdad que el dueño de la empresa, ¿qué quiere? Hacer las cosas bien y ganar plata. Entonces, cuando vos haces las cosas bien, el cliente está contento. Porque hacer las cosas bien es hacer las cosas que espera. ¿Y qué espera? Que ande bien el software. Entonces, eh, digo, me es difícil entender que le expliques al dueño que hacer las cosas bien lleva menos tiempo y van a estar todos más contentos y no lo quiere hacer. Entonces, nada, yo iría con números. Mi única manera de justificar las cosas en la vida es con números, si no, todo es subjetivo. ¿Cómo determinar qué unidades de software se deberían testear con las pruebas unitarias? De vuelta, ¿cómo? ¿Cómo determinar qué unidades de software se deberían testear con las pruebas unitarias? De vuelta, no soy experto en este unitario. Eh, Tenemos que entender qué es una unidad de software. Una unidad puede ser una clase, un método. No es, a ver, está claro que una unidad no es un módulo, eh, pero hay que ver cómo encara el test unitario. Eso es muy particular de cada empresa. ¿Sí? Estamos hablando de la granularidad, entiendo, de a qué llamamos unidad. Y esto es tan complejo como decir, bueno, qué granularidad hago de los casos de prueba, de los escenarios de prueba, porque yo puedo hacer un escenario de prueba enorme o uno muy específico, chiquitito, que prueba un campito. Entonces, esto lo define cada empresa. Yo creo que lo importante es que se haga. Y después vas aprendiendo, porque, a ver, con respecto al test unitario, como hablamos que es código y prueba otro código, el tema ahí es la mantenibilidad de ese código. Entonces, cuando yo lo hago muy grande, y se me va a romper todo el tiempo, porque cualquier cosa que se rompa se me va a romper el test unitario. Entonces, si lo hago muy chiquitito, y también todo el tiempo voy a tener que modificar test porque algo se rompe siempre. Entonces, no es ni muy chico ni muy grande. Igual entiendo que me hablaban de cuál es la unidad a probar. Eh, Eso también es una innovación, ¿sí? Eh, pero son porciones de código, ¿sí? No son cientos de líneas de código, seguro que no. ¿Qué otras herramientas de código abierto para pruebas de caja blanca hay, aparte de la que nos mencionó en la exposición? Eh, Existe una, a ver, yo la que conozco es SonarQube,
pero además Atlassian es la empresa que tiene herramienta Jira, que asumo que la mayoría la conoce, tiene una herramienta para test estático, perdón, para test de caja blanca, perdón. Eh, no me acuerdo cómo se llama, pero si ustedes entran en la página de Atlassian, van a ver que hay a ver, tiene Confluence, que es para usar Wiki, tienen Jira para hacer el issue tracker, tienen uno de integración continua y tienen uno para inspeccionar el código. No me acuerdo cómo se llama, perdonen. Pero si entran a la página de Atlassian, ahí van a encontrar una. Y después no conozco otras. Igual Atlassian es paga. Open Source no conozco, pero nada. Pensé que estaba mi mail. Después, si quieren, les paso el mail. Cualquier consulta que les quede Sí, pendiente, sí, me la sí. mandan, no tengo ningún problema. Sí, porque hay muchísimas preguntas todavía. Si tenemos ya un software de producción y queremos agregar pruebas Sí. unitarias, ¿lo tendríamos que hacer desde un inicio o desde una etapa de mantenimiento? Qué buena pregunta también. Y eso es lo que decimos, es remar en dulce de leche. Ay, qué Eh, rico. sí, pero remar en dulce de leche es complicado. Ah, A por los ver, pesos y todo, bueno. claro, claro. Pero yo fuera feliz nadando. Bueno, el tema es encontrar una estrategia para hacer eso. Ujú. Yo lo que haría son cosas incrementales, eh, como lo que es la mejora continua, básicamente en calidad. ¿Sí? A ver, por cada cosa que me toque desarrollar, seguramente voy a estar tocando una parte del sistema y bueno, aprovecho. O sea, lo que sí determinaría que sí o sí me ingresa más código sin pruebas unitarias. Eso es de movida. Y ahora, ¿qué hago con el código que ya tengo funcionando? Bueno, como les dije, seguramente las partes que vaya eh, incluyendo, ¿sí? Por arreglo de bugs o por nuevas funcionalidades, va a tocar un código que ya está funcionando. Entonces, aprovechemos eso para incluir las pruebas unitarias de esa parte. Después también se puede hacer un proyecto aparte, ¿sí? En paralelo, de empezar a meter las pruebas unitarias. Pero esto tiene que ver con la estrategia con la que uno quiere encarar, qué presupuesto dispone, tiene que ver con demasiadas variables. De vuelta, lo que sí o sí haría es, no ingresa más código sin pruebas unitarias. Entonces, como vos tenés que meter las pruebas unitarias, seguramente vas a interactuar con otras partecitas del código. Bueno, aprovechá y de esa parte del código también meter las pruebas unitarias. Es un camino largo, es así. Esto es mucho más difícil cuando ya tengo las cosas funcionando, sí, pero no es imposible, ¿eh? No, conozco un montón de empresas que tenían mega aplicaciones sin test unitario y nada, y les llevó como 2 años, pero el tema es empezar. Yo creo que lo más importante es empezar. Porque si no, uno dice, no, bueno, ya la tengo y me cuesta un montón. Y con eso la aplicación sigue creciendo. ¿Sí? Y de repente es un monstruo de dos cabezas que es incontrolable. Ese es Es el problema. verdad, Entonces, es verdad. la decisión de empezar es la más importante. Entonces, decir, ya a partir de ahora no entra más código sin pruebas unitarias y después elegir la mejor estrategia para ver, vuelta, según el presupuesto que tenés y que te conviene. Pero no es fácil. Se puede hacer, seguro. Y conviene también. Si estamos hablando de una aplicación, obviamente, que no va a quedar obsoleta en 6 meses. Chévere. Quiero cerrar con un comentario que nos están dejando en el chat, agradeciéndote por esta charla y que se quedan con dos frases, que no nos gusta hacer las cosas bien, pero siempre hay tiempo para arreglarlas. Para ser un buen emprendedor se debe ser un buen tester. Así que bueno, Un Fernando, te buen agradecemos. desarrollador. Un buen desarrollador, un buen programador puso él. Pero bueno, No, no, entendí un buen emprendedor, para perdón, ser un buen perdón. programador se debe ser un buen tester. Yo creo Sí, que lo es lo leí mismo, es mal. lo mismo. Sí, sí, Ok, perfecto. perfecto. Y bueno, también están agradeciendo mucho por esto. Bueno, ya se nos ha acabado el tiempo, pero por favor, Fernando, ¿nos puedes dejar tu correo electrónico para las personas que, bueno, quedaron con más dudas, Claro puedan que sí. contactarte también? Sí, sí, por supuesto, vuelvo a repetir, me encanta compartir nada, lo poco, mucho que pueda compartir. Creo que si entre todos nos compartimos experiencia, vamos a aprender entre todos y es mucho más fácil. Eh, y creo que no, uno tiene una experiencia por cosas que vivió y uno puede tener una experiencia distinta con
puede decir, no, mirá, el test de inmunitario, la verdad que esta herramienta no sirve. Bueno, yo creo que las cosas hay que hacerlas. Siempre se puede mejorar, ¿sí? Siempre. Pero nada, activemos y mejoremos las cosas. Ok, ¿nos Y puedes por dar tu supuesto les dejo las correo, mails, cualquier consulta, bien. ¿Cómo? tu Perdón. correo electrónico Ah, perdón, por el chat, perdón, ahí por lo el chat? mando. Sí, ¿Tengo un ahí chat? lo ponemos. Sí, sí, sí A está. ver, espérenme, no lo Sí. encuentro. Mientras tanto, recordarles a todos que este iTree Corner fue grabado, por si lo quieren volver a revisar y volver a revivir esta interesante charla de Fernando, pues lo pueden revisar. Desde la siguiente semana va a estar justamente levantado para que lo puedan visualizar. También comentarles que tenemos nuestro programa que lo vamos a aperturar ya mismito. Gaby les va a comentar un poquito acerca de este programa que muy pronto vamos a abrir y que estamos ya en las inscripciones abiertas. Gaby. A ver, IT.com, sí, estoy viendo a ver si escribí. Perdonen, pero, a ver, la charla la empecé de día y como se darán cuenta, se hizo de noche acá Seis de y no noche tenía la acá luz ya. prendida. Perdón, perdón. Bueno, ¿Ahí les llegó el mail a ustedes? todavía no nos aparece en el chat. Pero bueno, les voy Ah, recordando. Sí, Sí, ahí lo sí, escribe aquí. Fernando. Gaby, ya ah, Sí, ok, está. ok, aquí. ok, buenísimo. Sí, bueno, recordarles a todos que, como le decía Carmen, tenemos este programa Bootcamp, que están ya las inscripciones abiertas. Este es un programa para los emprendedores que ya tienen más que ya una idea, ya algo un poco establecido, que ya tienen sus primeras ventas, y lo que queremos es acelerar su crecimiento para incorporarlos ya en este sistema, en el ecosistema de innovación. Entonces, para los que estén interesados, están los registros abiertos, ahí tenemos la página de I3 Lab para sus registros, la cual también ya se las ponemos en el chat. Carmen, no sé si ahí me ayudas para que Ahí puedas voy. ver. Ahí tenemos, aparte del Bootcamp, tenemos también todos los programas que tenemos abiertos y nuestros próximos iTree Corners para que estén informados y puedan inscribirse en caso de que alguno sea de su interés. No sé si ya está ahí también el mail de Fernando, si no igual yo lo tengo por aquí y se los escribo. Sí, porfa, porque creo que Sí, ya se le oscureció a Fernando y no encuentra. Ponles sí. por favor el chat No, 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 para que lo puedan contactar igual por cualquier cosa, porque nos quedaron algunas preguntitas afuera y les pedimos mil disculpas, pero ya se nos acabó el tiempo. Pero bueno, nos va a dejar el contacto justamente Fernando, que ya lo puso ahí, para los que necesiten contactarse con él, pues él está abierto para cualquier duda, cualquier comentario. Les agradecemos muchísimo por su atención y por haberse conectado. Los invitamos a seguir las redes sociales, i3lab, @spol. En cualquiera de nuestras redes sociales van a encontrar toda la información acerca de los diferentes eventos que vamos a seguir realizando. Les agradecemos nuevamente por la atención y los vemos en una próxima ocasión. Gracias a todos. Chao, gracias. chau, chau, gracias, gracias Chao, a todos. Fernando, muchas Chao, gracias. Fernando. Muchísimas Gracias a gracias. ustedes por la Hasta invitación, luego. un placer de verdad, gracias.